Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Un placer volveros a ver o veros por primera vez hoy para esta segunda jornada del programa público que hemos hecho alrededor de la exposición y el trabajo de Lorenza Bottner, que podéis ver en las salas de la Virreina durante estos días y realmente ya de manera breve, porque la exposición se acaba a finales de este mes y desde aquí la llevamos a Stuttgart. Y bueno, esta tarde habíamos decidido que precisamente en eco al trabajo activista, artista y a esa resexualización y revitalización del cuerpo con diversidad funcional por la que había luchado tanto Lorenza Bottner, hemos decidido programar la película de Yo Sol, que el director Yo Sol, que nos acompaña aquí esta tarde, y en la que vais a ver, actúa como actor principal, podemos decir, Antonio Centeno, que ya habéis conocido ayer en el debate, que creo fue extraordinario, ¿no? Que todavía estamos con un montón de ideas y de cuestiones que surgieron ayer en el debate y que, ¿os acordáis? Dejamos un poco colgando ayer para poder seguir debatiéndolas hoy. Y bueno, no sé, como siempre, seguramente nos quedaremos cortos de tiempo y esto a lo mejor, bueno, pues nos demandará otra, quizá otra reunión futura, ¿no? Otra ocasión para comentarlo. Lo que hemos decidido, así los tres unánimemente, y yo porque también conozco el trabajo de Yo Sol y sé que no le gusta hablar antes de mostrar sus películas, es que veríamos la película colectivamente. Esta experiencia, creo que todos poder ver la película por internet en distintas plataformas, pero creíamos que era un acto político realmente distinto ver la película colectivamente y tener la ocasión de hablar de ella. Así que hemos decidido que bueno, os dejaríamos ver la película y después empezaríamos un debate con vosotros, en los que estaremos los tres, pero sobre todo ellos dos, porque yo en esto tengo poco que decir. ¿Vale? ¿Bien? Bien. Pues adelante. También quería agradecer a todo el equipo técnico que nos ayudó ayer y que olvidamos agradecer, Lali, Laia y toda la gente que está detrás de las cámaras. Perdonadme a aquellos que no conozco vuestro nombre, pero que sin vosotros, de luego, nada funcionaría. Así que, pues, adelante la película. ¿Qué es una puta? Dime que no ponga resistencia, que me deje llevar. No veo eso de que convierta tu casa en un puticlub. No es eso, ¿qué te importa? Acabarás pidiéndole al Estado que te la menee con la que está cayendo. Si no hubiese sido por las putas, se hubiese vivido castrado, ¿sabes? A mí me habían convencido los médicos de que yo no podía sentir placer, ¿sabes? No podía llegar al orgasmo. El rollo del pecado y de la iglesia ha sido suprimido por otras cosas ahora. Las bolitas chinas, los perros, los pepinos. Es lo que han conseguido, meternos tanto miedo en el cuerpo que estamos solo preocupados de sobrevivir y no de vivir. Que la crisis es pasajera, que la prosperidad está a la vuelta de la esquina, pero miénteme. Bueno, nos ha costado un poco abrir los ojos después de... ¿no? Estábamos ahí todos inmersos y de repente ha sido como un duro despertar, ¿no? Bueno, gracias primero, antes que nada, por haber venido para la presentación de la película y el debate. Es estupendo que estéis los dos aquí. Y bueno, a mí me gustaría, como ayer no tuvimos ocasión casi de dar la palabra a la gente que había venido, al público, por decirlo de alguna manera, eso del público a mí no me gusta mucho, pero bueno, a vosotros, ¿no? Y me gustaría también que hoy fuera más participativo y que pudierais hacer tantas preguntas o intervenciones como quisierais, ¿no? Pero quizá para empezar a hablar de la película,
Tengo que decir que yo vi la película porque, bueno, suelo seguir las cosas que hace el Movimiento de Vida Independiente, Antonio, y tengo mucha conexión también con la gente pues que aparece aquí, por ejemplo, en el cabaret. Y bueno, pues voy viendo las cosas y de repente, claro, esta película para mí fue como... fue una sorpresa impresionante, ¿no? Porque era como el encuentro realmente de no dos, sino más culturas incluso, que yo venía siguiendo por otra parte y de repente pensé, wow, yo soy el justo, ¿no? Porque hace mucho tiempo también que nos encontramos en distintos lugares, ¿no? Pensé, bueno, yo solo estaba ahí, qué increíble para filmar eso y para hacer esa película. Entonces, bueno, quería preguntaros cómo surgió este proyecto y cómo llegasteis a la escritura del guión, que creo que hay pocas situaciones en las que se mezcla de manera tan armoniosa, por decirlo de algún modo, la ficción y el documental, ¿no? Sin que sea un documental realmente. También es verdad que hay una parte de escritura de ficción, pero también es verdad que la película también responde a tu propia vida en muchos sentidos y a muchas de las batallas en las que estáis implicados, ¿no? Así que, bueno, no sé, me gustaría que nos contarais cómo surgió este proyecto y cómo pudisteis llevarlo a cabo. Es que el viaje es un poco lo mismo que te pasó a ti, ¿no? Y además tiene que ver también contigo, porque cuando hace 10 años hicimos Fake Orgasm, Afra y yo, o 12 años o 13, estábamos buscando, investigando cosas, ¿no? Y por suerte tropezamos con tu trabajo, que no tenía que ver solamente con una labor académica, muy generosa por otra parte, porque leyendo tus libros te conectaban con muchas otras cosas, sino con prácticas, ¿no? Con prácticas que sucedían en diferentes lugares, en Barcelona, en Madrid, en diferentes lugares, pero que en un momento dado se reunieron en San Sebastián, donde yo pude conocer a Laszlo Perlman, gracias a ti, y donde luego la relación con él... Pues la verdad es que esto no lo sabía, ¿eh? Me está sorprendiendo. O sea, estoy yo tan sorprendido como vosotros. Y de repente digo, sí, ahora que estás diciendo esto, claro, ahora me acuerdo, esto era el feminismo porno-punk. No te acordabas, pero saberlo sabías, lo que no te acordabas. Bueno, lo sabía, pero no había hecho una conexión tan directa entre cuando hiciste Fake Orgasm, claro, y ni siquiera con Laszlo Perlman y este proyecto concretamente, ¿no? Claro. Y eso fue entonces cuando entra Antonio, que Antonio es el que, porque yo tampoco había hecho esa conexión, ¿no? Y Antonio es el que hizo esa conexión y por eso tuvo el interés por conocerme, porque me dijo que el trabajo que había hecho en Fake Orgasm tenía mucho que ver con lo que estaba haciendo él, ¿no? Y a mí al principio me sorprendió, tonto que fui, ¿no? De no verlo tan pronto, porque yo pensaba que vendría del mundo queer o algo así, y de repente no era eso, ¿no? Pero en cambio lo entendí, con un poco de tiempo lo fui entendiendo y de ahí surgió el proyecto, por mi parte, ¿no? Sí, bueno, no fue tanto como que se me ocurriese a mí, así en un sueño, sino fue un trabajo más colectivo cuando empezamos a hacer el documental del Yes We Fuck, pues con Andrea García Santas Masas, que era una colaboradora que venía desde la antropología. Y había leído el libro de Diana Pornoterrorista, que dedicaba un capítulo que se titulaba De incapaces y de niños, ¿no? Entonces, pues me miré el manifiesto pornoterrorista y demás, y ahí pues empezaron a hacer conexiones evidentes. Era como cambiamos una palabra por otra y todo el texto valía, ¿no? Entonces, estas cosas a un matemático le fascinan, ¿no? Cuando hay estructura. Y sí, luego vas viendo que tiene lógica porque compartimos una experiencia de vida que es muy afín. Al final, el haber estado bajo esa mirada que describe tu diferencia como una patología y que medicaliza tu vida, ¿no? Y que te pone ante esa disyuntiva de o encajas o estás muy fuera, ¿no? Pues todo eso es absolutamente común y entonces ahí la alianza no tiene que ver con vamos a sumar mucha gente y así les damos una paliza a los normales, ¿no? Sino que tiene que ver con la afinidad por haber compartido una manera de estar en la vida que tiene todo en común, ¿no? En realidad. ¿Y cómo llegasteis a la idea de hacer esta película finalmente y que tú ibas a hacer este personaje? Y luego ya hablaremos de otras líneas argumentativas de la película, que hay otras, ¿no?
Lo mejor para conocer a la gente es hacer cosas, ¿no? Muchas veces. No en el sentido productivista, ¿no? Pero sí de tener alguna excusa para desarrollar esa relación. Y bueno, yo mientras iba conociendo a Antonio ya estaba ahí maquinando, ¿no? Y luego me pasaba también con Pepe de que hacía tiempo, ¿no? Que él vivía de una manera muy natural lo que a mucha gente le podría parecer una locura, que a sus 60 y pico de años y después de una trayectoria militante y de no encajar también en muchos lugares, pues había decidido cantar flamenco, ¿no? Entonces me parecía que era como perfecto, ¿no? de juntarlos para esto, y de hecho era amigo de Antonio, ¿no? También, ¿no? Sí, también nos conocimos a través de otros amigos comunes, a través del 15M. Ajá. Y bueno, sí, al final se conectan las cosas otra vez por la estructura, ¿no? No fue como que nos cruzamos en la Rambla, sino que el 15M, ese momento de explosión y de poner en la calle lo que estaba desconectado, pues fue muy potente políticamente. Sí, qué pena, ¿no? Se acabó. Bueno, a lo mejor el hecho de que, no sé, el hecho de que se haya hecho la película, incluso de que estemos hoy aquí presentándola, que estemos hablando de estas cosas, a lo mejor es que el 15M no se acabó tanto como imaginábamos, ¿no? O que a lo mejor se desplaza a otros lugares o quizá tenga que resurgir en otros lugares, ¿no? Pero bueno, antes de hablar del 15M también me interesaba hablar de como esas otras dos líneas argumentativas que aparecen en la película. Por una parte, Pepe el taxista, ¿no? Que también es un personaje, digamos, personaje por decirlo de algún modo, ¿no? Una realidad, un personaje de ficción real con el que tú ya habías trabajado antes. Y el flamenco, evidentemente, con el niño de Elche, ¿no? Y al final, como esos tres ámbitos se reúnen en la película, y ¿cómo llegasteis también al niño de Elche en ese trabajo, digamos, de elaboración de la película? Es que normalmente lo que sucede, al menos en mi caso, es que cuando no puedes comprar las cosas o cuando no puedes contratar a grandes medios para tejer las ideas que ya tienes, pues tienes que trabajar un poco con lo que existe, ¿no? Y confiar sobre todo en la inteligencia y en el bagaje que tienen esas personas que ya es una parte muy importante de la película. Lo que tú tratas de hacer es ver de qué manera puedes incorporar elementos de ficción que permitan hacerla accesible a la gente, ¿no? Ofrecerle algunos alicientes que encuentran dentro de lo que es no tanto el cine político, sino el cine narrativo, e incorporar también esos elementos. Porque lo demás ya sabes que lo tendrá, ¿no? La fuerza, la vitalidad, la verdad, sobre todo la verdad, ¿no? Que el discurso. Entonces, pues el flamenco era una de las excusas que teníamos como para desarrollar la parte de ficción de la película, y el niño de Elche estaba al tiro, ¿no? Porque, bueno, ya tú sabes muy bien, ¿no? Sí, yo también he trabajado. De qué manera él se pone al tiro, ¿no? Sí. Es alguien que se implica muy directamente en los proyectos. Y, bueno, no sé, creo que el resultado es fantástico y no sé si tendría ganas también por otros... desde otros lugares, ¿no? También por la complejidad, aquellos que trabajamos en la producción artística y cultural, ¿no? En la complejidad de montar un proyecto como este, de económicamente llevarlo a cabo, de acabar haciendo una película. Hablábamos ahora, ¿no? En el contexto casi de desierto, y en ese sentido creo que es común a todos, ¿no? De desierto, de ayudas oficiales que puedan favorecer ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se hace esta película? Bueno, la suerte es que, en mi caso, al menos de hace muchos años, que ya tengo olvidada o eliminada del horizonte de cualquier esperanza de ayuda pública o de colaboración o así, ¿no? Entonces, con eso ya tienes mucho ganado, porque cuando haya llegado en este tiempo que ya no pierdes tiempo con ello. General, como para todo el mundo, ya no sientes nada perdido, ¿no? Por otra parte, también sabes que si tienes que acudir o a las instituciones o a ya no te digo a las televisiones, tienes que tener contenidos presentables para ellos que puedan entender, y evidentemente esto nunca lo van a entender, ¿no? Ni tampoco tengo ganas de perder el tiempo de hacérselo entender, ¿no? Con lo cual es mucho más fácil porque tienes que trabajar con los amigos, con los afines, y es lo que te garantiza que el proceso valdrá la pena, que luego te quedarán cosas a nivel humano, a nivel de verdad, que no tendrá que ver con un invento puramente mercantil, ¿no?
Pero la película ha circulado, es decir, que en realidad en un circuito Sí. también de cine habitual, ¿no? Es que ese es el desafío, ¿no? Si lo hacemos para contárnoslo a nosotras, pues ya tampoco pierde gracia, ¿no? La cosa es, como decía en El taxista full, colarse en la cena de Navidad, en la casa de la gente, ¿no? Ese es el desafío. Y eso lo logras, pues cuando tiene, diríamos, una calidad, entre comillas, intrínseca, la película, o los alicientes que ofrece son suficientes como para que encontrar alianzas incluso dentro del mundo, pues, de la gestión cultural o de los festivales de cine, que te permite, pues, a lo mejor no llegar al mercado, o no llegar al mercado con la publicidad y con lo que necesita el mercado para convertirlo en dinero, pero sí a los canales de distribución más o menos normales, pues estar en plataformas digitales o en grandes festivales de cine. Y para ti, de repente, Antonio, ¿te ha cambiado la vida la película, el hecho de repente convertirte en actor de una película? Aunque bueno, de alguna manera ya tenías una vida pública, en el sentido que evidentemente había estado muy presente no en el 15M solamente, sino en muchos contextos de debate público. Bueno, ha sido muy divertido, ¿no? Para mí, como muy enriquecedor, muy motivador, porque nunca imaginé hacer algo así. Todo esto fue cosa de yo solo, ¿no? Yo nunca se me hubiese ocurrido, ¿no? Yo a lo mejor me hubiese animado a decir, oye, pues yo, si haces la peli, te comento todo lo que quieras sobre diversidad funcional o no sé qué. Pero solo él visualizó mi culo ahí colgando en la cama, ¿no? Entonces... Yo creo que esa es una de las escenas para mí más increíbles y más bonitas y necesarias, ¿no? De repente el principio de esa película, porque por mucho que podamos hablar de la asistencia, y tanto de asistencia de vida como de asistencia sexual, realmente al final uno necesita ver esa escena, verla delante ahí, ¿no? Como en gran pantalla. Sí, yo quise negarme, pero me dijo que era imprescindible. Me alegro que lo consiguiera. No, ha sido muy interesante. Bueno, está siendo, ¿no? Porque ahora todo esto tiene todo un recorrido. Pues eso, ¿no? De ocasiones como hoy, de poder compartir eso, como decías, colectivamente, te da otra dimensión de la experiencia. Y bueno, muy divertido y muy interesante políticamente, ¿no? Creo que a mí la peli me encanta como peli. Es bonita, ¿no? Te ríes, lloras, todo, ¿no? Pero además políticamente lo encuentro pepinazo, ¿no? Es muy potente. Sí, la verdad es que cuando yo estaba acabando aquí la exposición, de montar la exposición de Lorenza, pensé que era increíble que tanto tiempo después se hubiera hecho una película en la que, sin duda ninguna, como Lorenza vivió en Barcelona en los años 90, si Lorenza hubiera estado aquí, sin duda ninguna hubiera sido alguien que habría estado en esa película, ¿no? Entonces pensé, bueno, esta es una película lorenciana en todos sus aspectos, ¿no? Pero luego es verdad que al verla hoy de repente, y luego ya me gustaría también dejaros a todas, a todos que participéis, pero de repente al verla hoy pensaba... después de haber hablado tanto de normalidad, ¿no? De patologización, de cuestiones de asistencia sexual, al final pensaba que la película también era una película sobre la masculinidad, ¿no? Y sobre los fracasos de la masculinidad, ¿no? Bueno, claro que también lo pienso, lo miro desde mi propia situación, ¿no? Porque a lo mejor el hecho de cuando uno es trans, de repente uno enfoca la masculinidad y la ve de otra manera, ¿no? Porque la ves al mismo tiempo en esa situación de umbral, desde dentro y desde fuera al mismo tiempo, ¿no? Pero yo pensaba, es verdad que esta peli en realidad es como, sobre todo las dificultades, los fracasos, las glorias y las miserias de la masculinidad, ¿no? Es como que las mujeres están fuera de foco, por decirlo de algún modo, y los hombres toman el centro de la pantalla en toda su dificultad, ¿no? Y una de las dificultades es, evidentemente, gestionar el imperativo de la masculinidad como soberanía sexual, porque evidentemente si no follas no eres hombre. Las mujeres, o sea, obviamente esto nadie se lo plantea, ¿no? Las mujeres su soberanía no viene de follar, viene de ser madres, de cuidar, de otros rollos, ¿no? Pero evidentemente la soberanía masculina se pone en quiebra totalmente si no hay esa posibilidad de acceso al placer sexual, ¿no? Y a su propio cuerpo y tal. Y por otra parte, claro, la paternidad, ¿no? La paternidad, que es como el segundo elemento que aparece de manera muy central, el trabajo, relacionado con el trabajo, también el hecho de que, bueno, la fantasía, la ficción del robar el taxi para ser trabajador, pero también el fracaso y la fantasía de esa paternidad imposible, ¿no? Entonces yo pensaba, en realidad, esta es una película sobre la masculinidad y a lo mejor también tiene que ver precisamente con reinventar otra masculinidad, ¿no? Que siempre estamos hablando, precisamente ahora, últimamente, ¿no? Con los debates del Me Too y todo lo demás, ¿no?
bueno, de cuál es el nuevo feminismo, ¿no? Y a lo mejor el nuevo feminismo tiene que ver precisamente por reinventar una masculinidad que no tenga que ver con esa soberanía absoluta sobre el... ¿Cómo te gusta arriesgar, eh? No sé, yo creo que, a ver, me da la impresión que aquellos que estamos en los límites de la masculinidad, y ahí nos pongo a los dos, ¿no? Creo que para mí hay el hecho de que, bueno, que nosotros hayamos siempre estado en conversación, ¿no? Y que ahora lo estemos a través de Lorenza, creo que tiene que ver precisamente con darse cuenta, como tú decías, ¿no? Que todas esas, lo que han sido caracterizado como sexualidades minoritarias, ¿no? O como variantes monstruosas y desviadas de lo humano, ahí está todo, ¿no? Ahí está incluso la feminidad, y creo que esa es la gran revelación, el darse cuenta que la feminidad está también ahí, ¿no? En ese afuera de la masculinidad, que es el único lugar de soberanía, pero los que estamos ahí, de repente tenemos al mismo tiempo la dificultad, ¿no? de acceder a esa soberanía, pero también tenemos la gran posibilidad de establecer alianzas desde las que reinventarlo todo, porque como bien dice Pepe en la película, bueno, esto es una mierda, o sea, realmente, ¿no? Lo que nos queda como opción es una mierda. Entonces, ahí no sé, ayer empezaste a decir algo que luego al final no pudimos comentar, ¿no? Que tú decías, el cuerpo no solo es el problema, es la solución, que ahí estoy totalmente contigo, pero me gustaría que quizá también a la luz de la película pudieras hablar más de eso, ¿no? Porque hay un momento en la película que tú hablas de la revolución corporal, del cuerpo como el gran lugar de la revolución, ¿no? Sí, es la solución o buena parte de la solución, porque cuando ayer hablábamos de que en España, por ejemplo, nunca se ha cumplido una ley sobre diversidad funcional. Yo pensaba que nunca se había cumplido una ley sobre nada, pero luego lo hablábamos luego con Eche y decíamos, esto la verdad creo que es generalizable. Pues tú prueba a dejar el coche en carga y descarga y verás cómo eso sí se cumple. Sí, bueno, las leyes que probablemente que permiten extraer dinero de la ciudadanía, seguramente esas se cumplen, pero ¿no? Sí, bueno, seguramente tienes razón, ¿no? Esto es un poco la selva, pero cuando he estado pensando, o hemos estado pensando, porque es una cosa bastante más colectiva, ¿por qué, no? ¿Cómo puede ser que no se cumplan las leyes y que no pase nada? Pues lo comentábamos ayer, ¿no? Tiene que ver con que hay unas leyes no escritas, una manera de mirar las cosas, que hace que todo esto que ocurra sea natural, las cosas son así, ¿no? Por ejemplo, las leyes que tienen que ver con esto no se cumplen porque más que leyes son como buenas intenciones y poco más, ¿no? Y a veces te preguntas, ¿no? Cuando la gente vive en una institución, y eso implica que tu cuerpo lo ve, lo toca cada día, tu cuerpo es toqueteado cada día por personas que tú no has elegido, convives con personas que tú no has elegido, tienes que pedir permiso para entrar o para salir, hay una hora de comer, una hora de cenar, una hora de cagar, una hora de mear. Cuando piensas en eso como una solución, ¿no? Te lo ofrecen como una solución, entonces te viene la pregunta de entonces, ¿cuál era el problema? Si vivir de esa manera tan deshumanizada es la solución de algo, ¿cuál era el problema y quién lo tenía, ¿no? ¿Quién tenía el problema? Entonces, todo eso tiene que ver con una mirada naturalizada sobre la necesidad de proteger a las personas con diversidad funcional, ¿no? Sobre todo protegernos, ¿no? Porque somos súper vulnerables y tal, ¿no? Y eso recuerda mucho la tendencia que tenemos con los niños, ¿no? Hay una mirada muy infantilizadora hacia la diversidad funcional. Y en la medida en que se te visualiza como niño, pues se te trata como tal. Y eso pasa por encima de tu libertad personal, que suele ocurrir con los niños, ¿no? Y entonces, ese encierro puede ser visto como algo solución, porque se te está pensando como un objeto a proteger, no como un sujeto que necesita de su libertad. Y entonces, ¿cómo cambias eso, no? ¿Cómo cambias esa mirada? ¿Cómo le dices a la gente que no sea paternalista? Pues con un decreto ley no va a funcionar, ¿no? Eso tiene que ir por la vía de la cultura, de generar toda esta realidad, ¿no? Y por eso el cuerpo es parte de la solución, porque poner el cuerpo en escena, ponerlo en el foco, sexualizar la diversidad funcional, hacer evidente esa realidad, eso lo que debería ser obvio, que somos seres sexuales, sexuados, con deseos, deseables. Eso
ayuda a romper la mirada infantilizadora. Entonces, si ya no se te mira como un niño, ya no va a parecer natural que haya que cuidarte, ya no eres un niño. Ya no va a parecer natural que haya situaciones de dependencia. Con los niños es natural. Y entonces, si no es natural, ¿qué es? Es político. Y eso es lo que necesitamos como agua, que esto sea una cuestión política, política en mayúsculas, ¿no? Que no tiene nada de natural que la gente se vea en situaciones de dependencia. Tiene que ver con lo que hablábamos ayer, de que hay unas formas de autonomía que no se reconocen y que no se respetan. Entonces, eso tiene que ver con la comunidad, cómo se organiza la comunidad. No es un problema personal, no es que estemos delante de un niño. Entonces hay que desnaturalizar esas situaciones de paternalismo y de dependencia y politizarlas por la vía de sexualizarlo. Sí, yo creo que tu argumento se podría extender hasta los niños. Pero, sí, pero también me gusta no vamos a es verdad, en esto los dos somos súper utópicos, pero es verdad, yo tengo la ventaja de la filosofía que te permite otra serie de malabarismos. Pero es verdad, yo diría que tu argumento se puede extender incluso a los niños y a cómo seguimos, de todas formas, pensando la infancia y los niños, por ejemplo, cuando se argumenta constantemente, como ahora, ¿no? Que, por ejemplo, hay que proteger a los niños del posible peligro que supondría el matrimonio gay, por ejemplo, o el hecho de que las personas trans o las personas incluso con diversidad funcional puedan ser padres. De hecho, hay que protegerles a los niños, no a nosotros, sino a los niños, ¿no? Y de nuevo ahí el niño se vuelve simplemente un argumento político, ¿no? Con lo cual sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, me gustaría mucho que pudierais participar también vosotros los que habéis venido a ver la película y quizá los que estuvisteis ya ayer acompañándonos en la sesión de debate de ayer. Bueno, yo sé, hay mucha gente que ha participado también en la película que está por ahí, que a lo mejor también puede hablar. Pero bueno, hay una pregunta ya. ¿Funciona? ¿Hola? Ahí sí, gracias. Primero que todo, muchas gracias por la película. Me gustó un montón. A ratos me perdí porque por el acento era como... pero creo haber entendido bien. Y creo que lo que más me llamó la atención es justamente esto de las masculinidades. Como enfrentarme a una película en la cual inicialmente o superficialmente no me voy a identificar con un hombre español de 60 años o con un hombre más joven en silla de ruedas y que entro en la película y el tema del delirio, de la necesidad, es como a veces hay días que te levantas como Antonio, como, estamos listos, a prueba de balas, el mejor argumento para responder en cualquier situación, ¿no? Es Antonio. Claro, el personaje de Antonio que es como la esperanza y la claridad y es como wow. Y hay días que te despiertas como Pepe, que el mundo es una mierda, que se acabó la esperanza, que ya cagamos, va a explotar y que explote, por favor. Entonces, cuando entras a ese lugar y te das cuenta de que esa humanidad que lograste, yo creo, como director, tomar de ambos y que nos atraviesa, es súper poderoso. En el personaje de Pepe también me llamó mucho la atención cómo trabajaste esa ausencia de este hijo que le provoca mucho sufrimiento, pero que al mismo tiempo es un motor, ¿no? Como el motor de con quién hablar, de con quién existir. Muy fuerte, como esa necesidad también de ausencia, como en lo cotidiano, en cada une, como no es necesario llenarnos con teorías ni cosas, sino conectarnos con un ser sentipensante, que no es solo cuerpo, que no es solo el intelecto y luego como el meme clásico de mierda que el corazón está como aquí y dice algo y la mente está en otro lado y te dice otra cosa, sino que somos seres que podemos conectarnos en completo con todo eso. Y justamente el delirio lo permite. Y eso es como, wow.
Muchas gracias. Gracias a ti, sí, sí. Tengo un amigo que dice que solo asumiéndote como anomalía tienes una posibilidad de no vivir de rodillas, ¿no? Frente a esa... y había una cosa que dices tú y que decía Paul hace un momento, y que decía una amiga que estaba aquí hace un rato. Bueno, cuando presentas esta película por ahí, con gente normal, me refiero, no en ámbitos así, o sea, con gente que les coge de sorpresa al final, ¿no? En ámbitos así, ¿cómo hemos quedado? O sea, bien. Bien. No, o sea, quiero decir, estamos encantados porque nosotros aquí realmente somos una guerrilla de los normales, pero vamos, por si acaso no había quedado claro. Si alguien se ha ofendido, ¿no? Bueno, me refiero cuando pillas a la gente de improviso, la pregunta común, y eso con Antonio lo hemos vivido muchas veces, cuando está él pasa menos, porque le suelen preguntar a él, tiene mucha curiosidad, la gente es normal, pero cuando estoy yo solo, lo que me suelen preguntar es, ¿y por qué has hecho una película así, no? Y más si han visto la de Laszlo antes, o si tal, o sea, ¿tienes algún familiar o, sabes? O tienes algún... Al final es algún... era algún tipo de desviación, algún tipo de parafilia, ¿sabes? Siempre hay algún motivo para por qué te quieres cagar la vida de esa manera. Como director de cine, si tenías posibilidades, ¿sabes? La película emociona y tal igual. ¿Por qué quieres, sabes, mostrar esas cosas, no? Y al final, en las 3 películas últimas que hemos hecho con Afra, tenían que ver con lo que tú hablabas antes, ¿no? Y le estaba contando justamente a una amiga antes que las 3 hablan de esa crisis, que no hablo de otra gente, que hablo de mí, ¿no? Que en todas las 3 habla de esa crisis de la masculinidad, ¿no? Están en las 3, ¿no? En ese fracaso, ¿no? Y eso está presente, entonces es muy fácil. Porque si realmente te cae tan lejos y voy a hacer una película sobre diversidad funcional que no tengo ni puta idea, porque realmente antes de conocer a Antonio no sabía distinguir un tetrapléjico de un parapléjico en sus necesidades, ¿no? No tenía idea, ¿no? Veía gente en silla de ruedas y ya está, pero no me daba cuenta de la enormidad de diferencia que había en su día a día, ¿no? Y eso es vergonzoso realmente, ¿no? Porque es algo bastante común además. Evidentemente hubiese sido un fracaso si hubiese hecho una película de algo que no tenía ni idea, ¿no? En cambio había algo común, ¿no? Y era por una parte en esa identificación en no encajar nunca en ningún lugar, y más allá de eso en esa voluntad de solamente ver la posibilidad de erigirte en anomalía, cuando ya tu vida como lo que te han determinado que debías ser es un fracaso, ¿no? Donde te quieren llevar es un fracaso y por tanto no quieres, ¿no? Y lo único que te queda es constituirte como anomalía cuando aparentemente podías ser un buen director de cine y eras un buen mozo y tal, ¿no? Pero no, ¿no? Hay más palabras por ahí. Hola, ¿se escucha? No, yo solo quería, bueno, como te decía hace rato, Antonio, que ayer me quedé con ganas de marcar la cuestión de la autonomía, o sea, esa crítica a la fantasía de la autonomía. Y mientras yo te escuchaba, pensaba todo el tiempo, obvio, en los cuerpos trans. Y como te decía, que esta fantasía de la autonomía que borra absolutamente todas las redes y las formas de dependencias que dice, bueno, necesito otra mano para masturbarme. Y digamos que de alguna forma, ¿quién no la necesita? O sea, ¿quién no necesita otra mirada incluso para poder llegar a conocer el cuerpo? Y te decía que incluso los cuerpos trans muchas veces dependemos de la fantasía, necesariamente de la fantasía de la otra persona que está delante nuestro. Y me interesaba eso en relación a la fragilidad, ¿no? A cómo más pensaba si una revolución de los cuerpos frágiles sí puede ser una revolución de los cuerpos interdependientes, etc. Y en cuanto a la masculinidad también pensaba, la veía todo el tiempo, pero justamente justo esta semana había estado como muy enredado pensando en que me gustaría que también la feminidad alien, ¿no? O sea, estos movimientos de la feminidad que pueden ser una lucha por la soberanía, una especie de lucha por un cuerpo soberano y fértil,
o acceso a la soberanía, también necesita como repensarse, no solo está bien si la masculinidad hegemónica, ¿sí? El cuerpo soberano masculino que se piense, se desconstruye, etc. Pero quienes estamos en estos márgenes, ¿no? de estas otras masculinidades, creo que también podemos exigir una deconstrucción de esta feminidad con ganas de soberanía, y lo digo viniendo de un país donde el movimiento Ni Una Menos es muy fuerte y es súper interesante y valioso, pero tiene estas características de la autonomía, no de la interdependencia, con unas grandes pinceladas TERF, no sé si saben lo que significa, ¿no? Que salió un manifiesto hace muy poco, antitrans directamente, en una de estas marchas, y las dificultades, hablábamos con amigos trans en medio de estas manifestaciones, mientras que hemos sido cuerpos que hemos estado, digamos, trabajando, hemos estado creando, insistiendo en la lucha por estas interdependencias, como de golpe, automáticamente, otra vez son cuerpos desplazados, puestos al costado, fuera de la posibilidad del reconocimiento en la dependencia que incluso podemos tener todos para una autonomía de otra manera. No era una pregunta, era para invitarles a que hablen un poco más sobre esto. Bueno, es algo clave, ¿no? Hay un momento en la peli en que el personaje de Antonio tiene como una especie de ensoñación, ¿no? Ese cabaret donde se mezclan todas esas diversidades, y una de las cosas que dice es la imposibilidad de ser sin los demás, ¿no? Que es algo común. Como a mí me gusta mucho como tú lo expresas, ese depender de la fantasía del otro, del que te mira, ¿no? Eso es una realidad. Ayer también hablábamos en la charla de eso, ¿no? De que eso es lo que es real y que en cambio lo que funciona de manera automática es la fantasía de que existe gente autónoma, ¿no? Que no deja de ser una ilusión que crea la manera en que está organizada la vida cotidiana. Es importante visibilizar, ¿no? esa característica tan fundamental. Es que no hay ningún lugar donde la gente viva aislada de los demás. En todas las culturas, en todos los tiempos, si algo caracteriza al ser humano es que vivimos en comunidad siempre, ¿no? Entonces, eso que parece que está puesto en cuestión, ¿no? Como decía el amigo Reagan, ¿no? y compañía, ¿no? Que no existía la sociedad, que solo existían los individuos, ¿no? Eso es lo que está en juego un poco, ¿no? Cómo miramos la realidad o cómo decidimos qué es, ¿no? Que también comentábamos ayer de que al final la realidad es una decisión y un cierto consenso, ¿no? Entonces, bueno, creo que hace falta, pues eso, una cultura que genere esa otra realidad, ¿no? Que la visibilice, por lo tanto le dé esa posibilidad de existencia, que haya espacios como el de hoy para poder compartir y ir generando esos otros consensos de que esto en realidad es de otra manera, como nos lo cuentan, no es el cowboy, es otra cosa, ¿no? Pues yo quería decir, bueno, con el tema que salió también y demás, no sé, la verdad, si hay un parecido entre la lucha trans y esta, pero creo que si la hay, es básicamente que la despatologización que necesitamos no es médica, sino social. Y quería haceros una pregunta, que es, ya se han hecho películas sobre personas con diversidad funcional y demás, pero nunca hablando de un tema que yo considero tan potente como lo es la sexualidad, o cómo una persona con diversidad funcional puede vivir su sexualidad, su experiencia con su cuerpo o con otros cuerpos ajenos al suyo. ¿Cómo surgió esa idea? Un familiar, ¿no? ¿Tenía?
Bueno, no sé, yo en todo caso, políticamente sí que veo esa necesidad, como una necesidad política. En su momento ya empezamos con el documental del Yes We Fuck a trabajar la idea, y cuando hicimos una pequeña mirada a ver qué había sobre la cuestión, no supimos encontrar apenas nada, ¿no? Había muy poco, lo poco que había totalmente estereotipado, sesgado, ¿no? Entonces, por eso es tan urgente hacer cosas, ¿no? En este sentido, de visibilizarlo y, como decía, de sexualizar la diversidad funcional, ¿no? Porque si no es imposible salirnos de ese sistema hiperprotector, ¿no? que te recluye, que te aísla, que te infantiliza permanentemente, ¿no? Yo también he encontrado pocas cosas, no sé qué más decirte, más que hace falta. No sé, segunda parte, Jordi, algo, no sé. No sé, hace falta, ¿no? Por un lado es como una gran alegría cuando después de ya más de 2 años de estrenar la película sigue teniendo todo el sentido, ¿no? A tener ratos como hoy. Y por otro lado es preocupante para mí, pensándolo desde el punto de vista del activismo, que no hayan surgido otras 20 películas que profundicen, que diversifiquen y que estén más actuales que esta de hace 2 años, ¿no? Y me temo mucho que pasarán 10 y aún tendrá sentido que nos juntemos para... Esto es... Bueno, está bien en el sentido de que ves que el trabajo tenía su razón de ser, ¿no? Pero es terrible por la lentitud que tiene todo ese engranaje necesario para generar otro... Fíjate la expo de Lorenza, ¿no? Sí. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado hasta que hay algo que pueda aglutinar toda una, desde el freak show hasta lo biográfico? Es que está todo ahí, ¿no? Y... Bueno, luego tienes campeones, por eso que... Exacto. Está muy bien. Exacto. Hola, sí. Primero que todo, enhorabuena, me encantó mucho la película. Y aparte del título que me dio que pensar, porque vivir y otras ficciones, es como que yo siempre tengo en mente que el hecho de vivir y de crearme mi propia ficción en mi vida, como tú lo dices, día a diario, la vida cotidiana, luego te resulta... Pero en sí lo que a mí más me impactó fue cómo, a medida viendo la película, vas conectando en sí con lo real, ¿no? O sea, yo me sentí súper identificada en muchas escenas, por muchos comentarios, no voy a decir cuáles, pero sí fue como que aquí, luego de esta sala y luego de esta reunión, salimos en la mente con la palabra cuerpo, que es lo que abarca el espectro, que es súper, o sea, es interminable si nos ponemos a pensarlo. Y solamente saber que cuerpo encasilla mucho más de lo que pensamos, hoy día a día vamos recopilando más información, da un poco de satisfacción, ¿no? Saber, poder tener como... la libertad, ¿no? De no juzgar y de solamente saber que hay actos que sí se nos apetecen hacer de vez en cuando y lo que conlleva vivir, ¿no? De la mejor manera y eso. Que me encantó la peli, el título me fascinó y que la vida es eso, ¿no? Que si no le ponemos un poco de ficción a nuestro día a día se nos hace aburrida. Sí, yo en relación a todo esto y sobre la masculinidad, a mí justamente lo que más me gusta de vivir y otras ficciones, que ya soy adicta. Sí, María. Mis ficciones no me bastan, se ve que me he quedado corta y eso que está un tiempito bastante ida de la olla porque la vida es muy difícil. Ahora que la he visto, lo que más me atraviesa es la honestidad, la verdad, porque es una peli donde todo está en las transiciones. O sea, esos ratos en metro de Pepe, en que tú vas pensando con él. Es acojonante, porque yo no tengo ni idea de lo que le pasa por la cabeza, pero yo estupendamente pensando con él, ¿no? Evidentemente a mí me atraviesa el problema de la sexualidad en sí ya, pero es que ya me atravesaba antes. ¿Qué es ser una mujer? Joder, yo he vivido toda la vida pendiente de esa pregunta, porque o me la hacían
o me la hacía yo, y nunca he tenido respuesta. Con lo cual, yo en un momento de mi vida llegué a la conclusión de que una mujer es lo que a mí me dé la gana. Porque yo he decidido ser mujer. Punto, pelota. Y eso es una ficción, como es una ficción inventar tu cuerpo. El cuerpo es siempre una ilusión. Y yo los mejores polvos los he tenido soñando. No sé vosotras, vosotros, pero y dependiendo mucho de la situación, del momento y del momento vital que te atraviesa. Y a veces estás en lo alto y a veces estás que te arrastras. Y lo único que te permite sostener ese tránsito que es la vida es el deseo. Y Vivir y otras ficciones es una peli sobre el deseo. Pero de una manera, o sea, de cogerte por la solapa y darte 2 hostias. ¿Qué te pasa? Baja. Y el deseo que se construye. Y se construye al margen de la norma, evidentemente. Y ahí está Lorenza. Y por eso estamos tan contentos y volvemos a estas charlas y tendría que haber una semana para que hablemos y nos encontremos, que es súper importante. Otro valor de la peli es ese encuentro, donde se encuentran no solo los 3 hilos argumentales, se encuentra la asistente de vida, la asistente sexual, el asistente de vida. Es que es un cóctel y además se abre con las noticias del 15M. Y está la madre, y está el flamenco, que es un poco lo único puro y de verdad que va quedando por ahí, coño. En el sentido de que es auténtico. Y a mí no me gusta especialmente el flamenco, pero hay que reconocerle ese valor de verdad. Bravo. Otra palabra por aquí. Yo creo que los mejores polvos están por llegar. Tengo 2 preguntas. La primera es un poco idiota, pero Yo Sol, no sé si es un apodo o es el nombre de verdad. Es un apócope. Técnicamente es un apócope de mi nombre y mi apellido. Ah, vale. Pues me parece Jordi Soler. Precioso, y aparte viene al pelo para hablar de la masculinidad, el individualismo y todo esto. Y la segunda es esta escena en la que Pepe se dice el mundo, o sea, la vida es una mierda para todo el mundo. Y justo hablaba ayer con una amiga de que a mí la gente me dice, no, todos estamos en transición. Y a ella, que es coja, le dice, no, todos tenemos nuestras limitaciones. Y cómo, que está muy bien, hay mucho potencial como revolucionario en que todo el mundo se identifique con sus limitaciones, con sus transiciones, pero a la vez, como también nos ofende un poco, por lo menos a mí, que todo el mundo, o sea, un amigo austríaco totalmente cis y totalmente blanco diga que él también está en transición, y cómo negociamos la norma identificándose con lo abyecto. Y yo estoy ahí dándole vueltas a eso. No sé cómo lo negociáis vosotras. Bueno, al final hay una tensión que siempre es muy difícil respecto a la norma, ¿no? La norma es terrible, pero es dulce, ¿no? Se vive mejor dentro, más cómodo. Más cómodo si puedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pepe intenta ser normal, parecerlo, ¿no? Intenta parecer normal porque así, en este caso, el deseo que mueve a Pepe, estoy muy de acuerdo con la importancia del deseo en la peli como vibración, ¿no? como algo que mueve la peli. El deseo de Pepe tiene que ver con recuperar a su hijo, ¿no? Y siente que si logra parecer normal, va a poder recuperar a su hijo, ¿no? Hay un momento ahí cuando él describe una escena de su infancia, ¿no? Con la foto del padre, la madre, los niños, el gatito jugando, ¿no? Que dice, ¿quién fue el hijo puta que puso eso ahí, ¿no? Lo tengo ahí metido, ¿no? Y asocio, él dice explícitamente, ¿no? Asocio normalidad, felicidad, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que no consigue ser normal, es que es invivible al mismo tiempo, ¿no? La normalidad es dulce pero invivible, ¿no?
Entonces, dirías, bueno, pues la otra opción, pues no intentes ser normal, ¿no? Sé tú mismo, ¿no? O sea, defiende tu diferencia, ¿no? Bueno, tampoco es una fiesta, ¿no? Es un poco la opción del personaje de Antonio, y lo que ocurre es que se va quedando solo y aislado, ¿no? Encuentra incomprensión continuamente, y ese defender tu diferencia es muy duro también, ¿no? Entonces, es un problema seguramente con muy mala solución, ¿no? Y a mí lo único que no sé, le da también muchas vueltas, ¿no? Y no creo que haya una solución, ¿no? Pero sí que en ese vivir sin soluciones, al final quizá lo que lo hace vivible son los vínculos, ¿no? O sea, aquí todo el mundo estaba entusiasmado y tenía muchas ganas de aplaudir, entonces en cuanto han salido los créditos la gente ha empezado a aplaudir, y a lo mejor os habéis perdido la canción de María Arnal, que hay al final de la peli, que para mí le da un toque a la peli, o una línea que hay que tener presente, ¿no? La peli podría parecer como que acaba bien, en el sentido que Pepe no se suicida, ¿no? Que es lo que casi todo el mundo está esperando, ¿no? Todo va muy mal, ¿no? Y canta y tal, y se van por ahí, ¿no? Pero, bueno, eso es puntual, no está resuelto, ¿no? Quiero decir que al final, pues ni hacer una cosa ni otra te va a salvar. Lo importante es que hagas lo que hagas, construyas tus vínculos con los demás, ¿no? Ahí en esa cosa que une a Pepe y al personaje de Pepe y al personaje de Antonio, pues es lo único que sé encontrarle a la historia como algo a lo que cogerte, ¿no? Da igual, ¿no? Si intentas ser normal no te va a salir bien, si intentas ser diferente tampoco te va a salir muy bien. Procura que los vínculos valgan la pena, ¿no? Es lo único que yo he encontrado en la historia, porque por lo demás a mí me parece terrible. Terrible. Pues no la historia, la vida, vamos. Así. Yo sobre esto que decías de repente te hablabas de un amigo austriaco, cis, que de repente dice que está en transición, ¿no? No sé, a mí me da igual, quiero decir que a veces estamos como muy preocupados para medir constantemente índices de opresión, como si eso nos diera un lugar de vanguardia particular en esta revolución, ¿no? Pero es que el problema es que en realidad la revolución está constantemente ocurriendo en lo cotidiano, ¿no? Entonces, no sé, a mí cuando alguien de repente me dice, ¿no? El típico que te dice, no, yo soy súper feminista, y no tiene ni idea, pienso, da igual, tú te lo pierdes. O sea, tu vida es peor, ¿no? Y alguien que me dice, no, es que yo también estoy en transición, pienso, ya, pero tú no tienes ni idea de lo que es una transición y tú te lo pierdes porque tu vida es peor. Entonces, me da igual, o sea, que al final está es un poco lo que también aparece en la película, ¿no? Que uno necesita como dar ese paso a la locura, dar ese paso al delirio. El delirio está en todo, evidentemente es absolutamente delirante. O sea, no es que te lo digan tus padres, te lo dicen constantemente todo el mundo, te dice, pero bueno, pero vamos a ver, pero ¿cómo vas a cambiar de sexo? Pero es absurdo, esto no tiene sentido. ¿Y para qué? O sea, la pregunta es, ¿pero para qué? Pero si estabas súper bien antes, ¿para qué te vas a poner a hacer esto que no va a llevar a ningún sitio y además y necesitas papeles y no tienes tal y entonces te vas a meter en un lío, ¿no? Pero como bien decís en la película, cuando te empiezas a meter en ese lío, de repente te das cuenta que estás vivo, ¿no? Que estás viviendo, que tu vida tiene sentido, ¿no? Entonces, a mí me da igual, no me preocupa mucho que la gente diga, pues soy feminista y que no lo sea, que la gente diga, estoy en transición y nunca haya transicionado nada, porque yo creo que al final a todo el mundo le pasan cosas, ¿no? Y que un día u otro se enfrenta con una situación en la que efectivamente tiene que delirar para poder seguir viviendo, ¿no? Y de hecho, si ama, por ejemplo, va a delirar, ¿no? Si tiene que exponerse, o sea, cualquiera, como tú decías, los mejores polvos se sueñan, ¿no? Se sueñan incluso cuando son reales. O sea, quiero decir que incluso cuando estás follando, estás soñando, ¿no? Por eso, ¿no? Quiero decir que, y en ese sentido, de alguna manera, más o menos, precisamente ahí donde hay vínculos, incluso donde no los hay, ¿no? Porque yo creo que también a veces en lo político, creo que también lo mismo que, por ejemplo, la autonomía está sobrevalorada políticamente,
la sociabilidad también está sobrevalorada políticamente, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy solitario y necesito mucho estar solo constantemente, ¿no? ¿Y tu perro qué? Mi perro, es verdad, pero ahora ya no tengo ni perro, Antonio. Pero, o sea, quiero decir, a pesar de todo, ¿no? Pero quiero decir que a veces también, que los vínculos también se dan a veces de manera que no imaginamos, ¿no? Y que un delirio es también un vínculo, en el sentido más respetable del término, Claro, ¿no? el vínculo de los personajes es impensable, ¿no? Un loco que robaba taxis y un tetrapléjico que... Está obsesionado sexualmente. Que quiere hacerse pajas. No te escaques, Antonio. Es un vínculo... Hay cada uno con lo suyo. No, como he dicho personaje, no me importa. No. Sí, ya hemos visto que, vamos, la distancia es enorme. Nada que ver. No, pero eso, digo, no es el vínculo este que Pepe tenía en la cabeza de el padre, la madre, el gatito, sino es un vínculo impensable, ¿no? Y ese salto en el vacío que se dice en la película que tú ahora nombrabas, ¿no? Eso es, me refiero a ese tipo de idea de vínculo, ¿no? Lo que vas encontrando en la vida para agarrarte a algo que te hace sentir de otra manera. Que al final no he comentado por qué la canción me parecía... Porque la canción dice, amor mío, si te vas, avísame un día antes, yo te enramaré el camino de flores y diamantes. Es decir, Pepe, ya veremos. Hombre, está bien que Antonio, el personaje más optimista de la película, nos acabe dando ¿no? Como este final último que no esperábamos. Es que era el personaje, ¿no? El personaje, absolutamente. Más voces o palabras. Yo me lo apunto. Porque es que es muy bonito. Muchas veces no se me escucha bien. Ahora mejor, en todo caso. ¿Sí? Sí. Pues qué vergüenza. Pero es que no sé, me ha recordado un poco a que es verdad que muchas veces mandamos a la mierda a la gente y tampoco nos preocupamos de si han llegado bien, ¿sabes? Pero es que eso es bonito, ¿sabes? No sé, bueno, quitando ya todas estas mierdas de las deconstrucciones, del amor romántico, del dejar soltar, el dejar ir y todo esto, el hecho de, si te vas, ¿sabes? Es verdad, avísame un día antes, ¿sabes? Te allanaré el camino y que te vaya bonito. Es que me gusta. Me gusta muchísimo. Es más, pásame que no quiero. Escucharlo, quiero... Bueno. Sí, busca María Arnal, seguro. María Arnal. Sí. Sí, la banda sonora es brutal. Es bonita, sí. Yo, con esto que se estaba comentando ahora, entre la distancia entre el personaje y la persona que encarna ese personaje, sí tenía varias preguntas, porque claro, he visto a Pepe fuera del personaje y la diferencia entre Pepe fuera del personaje y entre el personaje a veces me parece como tan ínfima, o sea, no noto la diferencia entre Pepe fuera y Pepe dentro del personaje, y con Antonio creo que me pasa igual. O sea que me gustaría saber cuál es, ¿no? Y me encantaría, y es algo que me he estado preguntando, o sea, ya superé lo de ver el culo de Antonio, entonces la siguiente pregunta que me hacía era como, ¿Pepe tenía un guión? ¿Realmente? Es verdad, eso ¿o no? también lo Es una pregunta, que yo siempre he tenido dentro, porque claro, le conozco a nivel personal de No Barris y todo esto, y después le veo en la película y es como, no sé si Pepe tenía un guión o Pepe es que es así. Es una pregunta que siempre me he hecho. Sí, es elaboradísimo, ¿no? Siempre yo siempre contesto lo mismo, pero todo el mundo pregunta esto, ¿no? En algún momento u otro, ¿no? Y yo digo la verdad, que es que todas las películas están muy escritas porque sobre todo tú necesitas esa seguridad. Y están escritas, lo que pasa es que luego no te hacen ni puto caso. O sea, y más con un tío como Pepe o como Antonio, ¿sabes? O sea, Pepe te dice, hostia, ¿te gustó? Sí, tío, está muy bien, ¿sabes? Está muy bien, se lo pasé a Urbana y realmente, ¿sabes? Esta está mejor que la otra, pero luego no, ¿sabes? Hacen lo que quieren, ¿no? En definitiva. Vale. Tampoco, simplemente es un poquito perpetuar lo que has dicho antes sobre el tema de que era muy lento el proceso este de los 10 años, ¿no? O, bueno, como ejemplo. Tú me enviaste hace 2 años esta película y en ese momento a lo mejor yo no hubiera sido capaz de ver la sensibilidad que hay en la película porque está muy bien hecha y al final tampoco puedo poner
mucho más porque para mí lo explica todo, pero te da a pensar muchísimo y a lo mejor gracias a estas cosas, a estas películas que aunque pasen 10 años, gracias a eso vamos construyendo estos caminitos, ¿no? Y gracias a esta película a mí a lo mejor me da pues otras visiones para mis proyectos personales, para tener una visión más amplia de todo, ¿no? Bueno, era simplemente una reflexión. Sí. Así, y que me ha parecido súper, súper bonita. Y quiero decir, al final incluso he llorado. Muy sensible, muy, muy, muy bonita, la verdad. Y gracias a los dos. Y a Pepe, que no está aquí, ¿no? Sí, no, cuando hablaba de que es lento, sí, lento medido en términos de una vida humana, ¿no? Al final la vida es muy breve. Pero la dirección, yo estoy de acuerdo que es buena. O sea, que quiero decir que hacer este tipo de trabajos mueve cosas, cambia cosas. Lo que pasa es que a veces, cuando piensas lo rápido que se va todo... ¿no? Es relativo, ¿no? También. Sí, tú es que eres muy joven, claro. Sí, pero fijaos que yo, haciendo la investigación que llevó a la exposición de Lorenza que tenéis arriba, cuando leía todas las cartas de Lorenza, o sea, pensad que Lorenza nació en 1959 y que, por tanto, toda su juventud, bueno, sucedió en los años 80, finales de los años 70, principios de los años 80, y Lorenza estaba absolutamente sola. Está buscando conectar con los activistas del movimiento de vida independiente, tiene que ir en Alemania, casi no encuentra a nadie, busca a los activistas en Inglaterra, conecta con la red de artistas discapacitados en Estados Unidos, ahí se da cuenta que esa red está totalmente canibalizada por la caridad, las industrias de la discapacidad, tal. Y bueno, realmente es, en ese sentido, por ejemplo, cuando tú hablas de vínculos, prácticamente Lorenza no consigue hacer ningún vínculo dentro del ámbito de la diversidad funcional, que en ese momento ni siquiera se habla en absoluto de diversidad funcional, no hay una sola carta o un solo texto de Lorenza donde se habla de diversidad funcional, y sin embargo sus textos están llenos de deseo, llenos de una reivindicación de la necesidad de vivir plenamente su sexualidad y su cuerpo, en un contexto en el que tampoco hay un movimiento trans visible, ¿no? Y yo pensaba, leyendo todos los documentos de Lorenza y preparando la exposición, pensaba que realmente, es decir, esa revolución que anhelábamos y que imaginábamos está teniendo lugar. O sea, quiero decir, no es que yo sé que hay otra contrarrevolución en marcha, ya lo sabemos todos, o sea, quiero decir, sabemos que hay un movimiento neofascista en marcha, pero ese movimiento neofascista en parte tiene que ver con una reacción virulenta a una transformación extraordinaria de las condiciones de vida del régimen patriarcal que han sucedido en los últimos 70 años. O sea, realmente, y digo 70 porque estoy considerando lo que pasa antes de la Segunda Guerra Mundial también como un proceso de emancipación, ¿no? Entonces, yo al final sería como, claro que vamos a quemar nuestra propia vida en esto, ¿no? Que no, yo siempre pienso, no veremos el final de esto, es imposible, ¿no? Probablemente, si con un poco de suerte o de mala suerte, veremos más bien el final del planeta, como esto sea así, que la transformación total del capitalismo y del patriarcado. Pero es verdad, y todavía, os aseguro que todavía soy más consciente después de haber hecho esta exposición y de haberme dado cuenta del desierto político en el que emerge Lorenza y lo que supone realmente para la gente que está viviendo con ella en ese momento y que no entiende absolutamente nada de lo que dice Lorenza, ¿no? Y en ese sentido yo pensaba que, claro, evidentemente en los últimos años sí hemos elaborado gramáticas nuevas, marcos de representación nuevos, y que incluso un contexto como este, en el que estamos aquí todos realmente alardeando de anormalidad, porque hay que decirlo, ¿no? Es decir, aquí ya no se trata, nadie se está aquí disculpando de nada, sino que realmente todos reconocemos que es esa normalidad la que nos ha permitido vivir como vivimos. Eso es absolutamente excepcional, ¿no? Y creo que solo reconociendo que es excepcional y que esa revolución está teniendo lugar, a lo mejor eso nos da también una chispa para decir, hey, cuidemos eso, ¿no? Que hemos creado entre nosotros de manera tan frágil en los últimos años, y no dejemos simplemente que de repente pase una oleada neofascista
y tiremos la toalla y digamos, bueno, pues otra vez a los armarios, ¿no? No sé, yo creo que ya no se puede volver al armario, ¿no? Que ya nos hemos cargado el marco y que por tanto, no sé si me da la impresión que la guerra en el sentido social y cultural y político del término será ruda, será difícil, pero creo que está teniendo lugar y merece la pena, ¿no? No, yo incluso creo que hay cosas que ya han cambiado, que ya han llegado al final, bueno, al y, final que aún, al final, y que aún no lo sabemos, ¿no? Me recuerda las películas estas del Sexto Sentido, los otros, ¿no? Esta gente que está muerta y aún no lo sabe, ¿no? Y creo que hay mucho de eso, ¿no? De una inercia en cosas que ya está, que ya fue, que se acabó, que lo que pasa es que siguen ahí porque, bueno, la biología es resistente, pero no va a ir más allá de eso, ¿no? Lo que pasa es que aún así es que la vida humana es suspirito, ¿no? Pero yo creo que sí, que ya está, es que ya fue, hay muchas cosas, estoy de acuerdo, no hay vuelta atrás, ya fue, y son cadáveres, ¿no? Que aún no saben que están muertos, ¿no? No me gustaría acabar la reunión de hoy con este... Aunque bueno, ya que hemos alardeado de anormalidad, ya podemos alardear también de cadaverismo. Pero lo que sí que tengo que decir, no sé si la vida es un suspirito, pero en todo caso el suspirito que teníamos que pasar juntos se nos ha pasado porque me están indicando por ahí que se nos ha acabado el tiempo y que en todo caso esta reunión y este debate de hoy y de verdad de nuevo gracias por haberos prestado el ejercicio de mostrar la película y de debatirla de nuevo. Bueno, pues esta ocasión se nos ha acabado hoy, pero bueno, espero que nos volvamos a reunir de nuevo. Imagino que si queréis estar también en contacto todas y todos, también podemos a través de la Virreina dar nuestros emails y si seguimos organizando jornadas, debates o incluso si tenéis ideas, porque realmente para mí la programación deberíais hacerla vosotros y no el curador. El curador simplemente está ahí para traducir precisamente deseos colectivos, ¿no? Si tenéis ideas, propuestas, cosas que queréis hacer, pues bienvenidas sean. Ahí está, por ejemplo, Laia, que tenéis aquí, que trabaja en la Virreina, y otra gente. Y bueno, pues espero que volvamos a vernos pronto y ojalá sea con la ocasión de reunirnos en torno a otro proyecto. Gracias a todas, a todos, a todos.